Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en vivo y en directo como siempre los días miércoles culturales. Esta semana, mes, le estamos dedicando al Día del Niño, así que estamos comenzando, bajando la intensidad del volumen de la música de fondo para escuchar a Terrence y a nuestra querida Cata. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo te ha ido, estás, Cata? Cata? Muy bien. Bien, bien. Qué bueno. Aquí no llueve, pero gotea en la semana y los fines de semana, bien. La gente no deja de lado la salida de fin de semana con los niños, ir a los museos, sobre todo el fin de semana pasado, donde con Manuel veíamos que del Teatro Municipal salían familias con sus niños. Nosotros estábamos haciendo ruta y veíamos a algunas familias con sus niños, con sus recuerdos en Santiago Centro, porque era el Día del Niño y también había muchas actividades en Plaza de Armas. Estaba bastante agradable. Sí, el Día del Niño fue bastante caótico, podríamos llamarlo de alguna manera. Hubieron muchas actividades en paralelo. En Providencia hubo circo, hubo actividades, por otro lado estuvo cachureo. No, mira, fue Sí. una verdadera locura de actividades grandes y totalmente gratis. En Play Kingdom también se intentó hacer algo el día domingo, ya que oficialmente es como el día comercial, y lamentablemente no llegó gente, no llegó. Estaba pensando, no sé, idea mía, tomarnos, así como los locales que están vecinos, tienen sus mesas afuera, colocar una suerte de mesas también para atender, pero vitrinas, donde se vean las cajas vacías, porque si no el amigo de lo ajeno va a agarrar fuego y va a salir volando. Pero Claro, colocar las cajas de qué es lo que pueden encontrar adentro y no pensar que solamente una tienda donde hay mesas y sillas medievales donde se puede tomar un rico chocolate caliente. Ocupar la Claro, calle como vecina y como comedor al aire libre, a las dos cosas al mismo tiempo, a lo mejor puede ser una buena opción. eh, mira, lo que pasa, Cata, es lo siguiente. Alex tenía afuera, tenía sillas, tenía mesas, tenía unos toldos, estaba bien bonito cuando llegamos allá. Ya, Y también de repente colocaba como dice, unas pequeñas mesitas como para mostrar algunas cosas ahí, por lo menos los fines de semana. Pero cayó la municipalidad y la ya, en patente que Providencia es jodida en ese sentido. sí, no tiene permiso para utilizar afuera del local, cuando colocar mesas ni ninguna otra cosa más. Él está peleando esa patente hace como 3 años, eh, la de exterior. chuta, Le han pasado todas estas partes. Y él le dice, ahí está el papel que yo estoy pidiendo hace 3 años, que me concedan poder colocar estas cosas afuera. Yo estoy tratando de no estar al margen de la ley, estoy tratando de hacer cosas, pero no me está resultando porque no tengo el apoyo por parte de ustedes. No, que eso lo ve simplemente la municipalidad de manera interna, nosotros como inspectores municipales simplemente hacemos nuestro trabajo y ahí tiene la boletita. Gracias. Entonces, ya, chuta, chuta. qué lata, güey. Sí, eso es el gran problema. Es más, vamos a contar una incidencia. A los vecinos, que son el restaurante chino que está al lado, hice un restaurante Ya, que anteriormente tenía otros dueños también de nuestra área oriental, se las traspasaron a estos nuevos. Y ahora cuando fueron a pagar la patente, le quitaron la de alcoholes,
como restaurante. Así que no pueden vender alcohol. Y eso implica que la gente no está llegando al restaurante a almorzar como era antes. También está peleando, ver cómo puede conseguir la patente, porque decía que esa correspondía al Está dueño anterior. complicado el fútbol. Y Sí. claro, y que la patente que ellos tienen, o la que están pagando, no va con alcoholes. Y para eso es una patente aparte. Y no sé cómo les ha ido con el cuento, la están peleando. Da pena verlo. Mira, el domingo, que fue esta actividad del Día del Niño, allá, como te digo, ellos abrieron al mediodía. Y a las 4 de la tarde ya estaban cerrando porque no le entró nadie. Nadie. Entonces, pucha, se está perdiendo locales, gente que tiene sus locales, sus pymes, sus pequeñas empresas, y en cambio a otras no les dicen nada. Entonces es una cosa pero muy extraña, no solo ahí, sino en distintas partes de la región metropolitana está pasando lo mismo, que yo he hablado con varias personas. Así que bueno, esperemos que pues, se pueda hacer algo. Y volviendo al tema del Día del Niño, claro, la actividad que se tenía programada en Play Kingdom era a las 5 de la tarde, era con entradas, no se vendieron entradas, así que se tomó una decisión de último minuto por parte de Connie, que era la intérprete de todo esto, y se comenzó con un show abierto para toda la gente que estuviera ahí alrededor a las 6:30 de la tarde. La Connie me decía que quería más Ya. tarde, 7:30, y dije, oye, piensa, mañana es lunes, los cabros chicos se van a ir a acostar temprano, a las 8 más tardar si tienen colegio, van a estar dando vueltas Sí. tan tarde. Así que a las 6:30 se comenzó en punto con esta actividad que fue, inclusive se acortó, era un show mucho más largo, apenas fueron como 35 o 40 minutos, y Colette fue la que entró gente al local, cuando se llama cientos familias que iban con otros niños, para que fueran a ver la actividad. Así que, pucha, se va a volver a intentar hacer los próximos días la misma actividad, o por último hacerlo una vez al mes para ir creando una costumbre en la gente. Pero te digo, está muy difícil en ese sentido a nivel de negocio de mucha gente. Y a esto les quitó piso todas las actividades grandes, gratis, que estaban alrededor de todas partes. Así que, pucha, una lata, pero el esfuerzo ahí quedó. Nosotros hicimos un registro para la gente interesada que quiera ver lo que se hizo en Play Kingdom. Lo subimos a Facebook en nuestro canal, lo pueden ver el video. Así que todos invitados para que lo vean. No lo subí a YouTube justamente porque está más complicado por el tema copyright, por las canciones que estaba cantando Connie, con una actividad musical. Pero por lo menos en Facebook está. Así que todos invitados a revisar. Ya que estamos hablando de actividades, mañana en Play Kingdom continuamos con las tertulias ufológicas con el señor Alberto Urquiza, que regresa este 13 de agosto a las 19 horas. Mañana, infaltable, esta es una actividad organizada por el grupo Secesión, LDP Magazine, con el apoyo de Play Kingdom, General College 134, Metro Los Leones, salida línea 6. Lo único que se pide es un consumo mínimo a las personas. Alberto falleció su madre. ¿Tú supiste, Cata? En este mundo todos nos conocemos, así que ahí me llegaron la información, las copuchas, por ahí supe. Sí, y cuando yo fui al funeral, no pude ir a la iglesia, pero sí fui al cementerio general, la acompañé. Fue algo muy pequeñito, no había más de 13 personas, una cosa muy familiar, así que ahí lo acompañamos un ratito y estuvimos conversando, pero fue una despedida no triste, fue con mucha risa, con muchas cosas que fueron saliendo por el camino. Fue bien bonita la despedida, así que, y rápida, digo yo, porque hicieron tan poquito, así que, y más de una anécdota, que después te voy a contar la anécdota, no se pueden contar aquí, así que, Sí, así que ya lo saben, ellos, mañana las tertulias ufológicas a las 19 horas en Play Kingdom, así que allá los estamos esperando. Y también a la misma hora
Vamos con vampiros, mitos y realidad. Estas 5 sesiones que está realizando Patricio Alfonso, también a las 19 horas. Así que ven a conocer al vampiro mayor, General Juárez 134, Providencia, Leones, salida línea 6. También este tiene un costo de 8.700 pesos por sesión, más consumo mínimo en el local. Así que este está ya con un precio adelantado. Así que eso. ¿Tú qué me ibas a comentar, Cata? Sí, hay que recordar de que en no muy lejana fecha vamos a tener también una exposición de juguetes antiguos. Van a ver el día inaugural y algunos días parcializados. Esta muestra va a contar con la explicación, la guía que voy a hacer yo a través de los objetos también. Hay muñecas de porcelana, muñecas de carey, muñecas de losa, hay autitos estos de lata, cuerda, hay juguetes de madera, hay de todo un poco y hay cosas que lo van a sorprender porque también nos hacemos valer de algunos libros ya que nos van a proporcionar la historia oculta de los juguetes ya, y eso le da un valor agregado porque después de agosto vienen las fiestas patrias, vienen juegos chilenos, obviamente, que ahí podríamos hacer algo también, y viene octubre del terror, así que vamos a seguir con los juguetes, quizá en una exhibición algo extendida, si es que podemos hacerlo, para poder llevarlo al lado B, porque no todo lo que vemos es inocente, también tiene su lado oscuro. Así es. Y vamos a ver cómo funciona todo esto, esperemos que sí, porque la idea es sacarle mucho provecho a Play Kingdom, ya que nos ha dado ¿cómo se llama? Un espacio donde nos podamos hacer actividades culturales, y eso se agradece. Y eso también le favorece a que llegue más gente al lugar. Así que, pucha, démosle nomás, no va a quedar otra cosa. Y además que yo ahí tengo una ruta en lugares cercanos. Está el Parque Ecuador y está el Parque de la Escultura cerca. Correcto. Y yo tengo 2 rutas que pasan por esos lugares con apreciación de arquitectura y escultura pública, por supuesto, y podemos ver si podemos hacer algo para poder terminar justamente en una mesa degustativa, quizá ahí bueno. Lo vemos con un valor mínimo de derecho a una cata de chocolate, café, no sé, ahí lo conversamos. Es una claro, una cata de la cata. Sí, pero hay ideas que se pueden sacar, como también hay ideas que rescatan los autores chilenos de libros bastante conocidos, en donde se refleja la realidad de la sociedad chilena y sobre todo los de la infancia. Muchas veces nos topamos con libros en donde se habla, por ejemplo, La chica del crillón, ya que claro. Está tan popularizado por del autor Joaquín Eduardo Bello, donde nos habla de una dama que de la alta clase pasa a una clase más restringida por estos reveses económicos. Hay otras obras más crudas como la de Nicodemo Guzmán, La sangre de la esperanza, o Matadero Franklin de Simón Soto, El río ya de otro autor que el río, ¿sabes que el río es muy interesante, pero podríamos tocarlo más adelante porque es una realidad muy cruda? Es la historia de un niño que desarrolla
toda su infancia y gran parte de su adolescencia en las caletas del Mapocho. Y él en su libro autobiográfico habla de justamente de sobrevivencia. Ese libro se puede compaginar muy bien, se puede comparar con algunos pasajes de otro libro de un cronista, no es novelista, es cronista, Pedro Lemebel, que se llama San Juan de la Guada, porque mientras uno estaba bajo los puentes, en las caletas del Mapocho, el otro, en una fecha similar, estaba en las tomas aledañas al San Juan de la Guada. Y esa gente es rescatada y llevada a lo que sería después población La Victoria. Dos niños ya con un origen similar. Uno logra la cúspide del éxito dentro de su ambiente literario, bohemio, y el otro logra cierto renombre estando en prisión porque él empieza a tomar talleres de lectura, aprende a leer y escribir, primero que nada, porque no sabía, toma talleres de lectura y se da cuenta que tiene don para las letras y escribe este maravilloso libro que es El Río. Pero hay otros libros ya que son más metafóricos, pero que al mismo tiempo retratan la vida de Santiago ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que yo voy a tomar uno de ellos, que es Augusto Dalmar, el primer premio nacional de literatura que tuvimos. De hecho, el premio fue inventado para él, porque es uno de los mejores escritores que ha tenido Latinoamérica. Sus novelas, aparte que él era muy místico, fue miembro de la Sociedad de los Hombres X, o la Casa de los 10, que se le conoce también, él sus obras las hace con un lenguaje que cuando uno lo lee como una novela, como cualquier estudiante pudiera leerla en el colegio. De hecho, Juana Lucero, que es la novela a la que hago alusión, era parte del maletín escolar hace un tiempo atrás. Pero esta misma novela tiene un doble sentido, tiene una metáfora. Es el mismo Augusto Dalmar el que se retrata en esta insigne obra, y él es Juana Lucero. Recordemos de que Augusto Dalmar en su época él vivió escondido en las sombras porque él era gay. Ya de hecho no tenía amigas, no tenía amigos, porque tenía miedo de que lo fuesen a descubrir y echar a la borda todo lo que le había costado progresar en términos profesionales hasta los cargos que ocupó. Pero él se da cuenta que tiene un don para las letras, y él siempre dijo: no pienso prostituir mi arte vendiéndola como novela barata. Y resulta de que años después la necesidad lo hace empezar a escribir en pequeños periódicos, columnas, y empezar a escribir crónicas, y termina escribiendo novelas. Y él siempre odió esta situación en la que tuvo que empezar a lucrar de su don que él apreciaba tanto. Por lo tanto, Juana Lucero es él, porque Juana Lucero termina prostituyéndose, pero al mismo tiempo Juana Lucero representa la sociedad. Estamos hablando de 1896.
La obra así lo señala. Y ahí ustedes van sacando la cuenta mientras Juana Lucero va aumentando en edad. Es una realidad que se vivía en esa época. Recordemos 1912, la gran fiesta de los Conchacazote, lo demuestra muy bien. Hay un profesor que se llama Alejandro Venegas, que él trabajaba en ese tiempo en el pedagógico, que estaba ahí en Cami, y él dice, Chile estaba dividido en dos, o eras rico o eras pobre. Y mientras los ricos tiraban la casa por la ventana, derrochando riqueza, botando la comida, del otro lado de la Alameda, los pobres suplicaban una holgaza de pan. Los niños asistían descalzos a su escuela y nadie los tomaba en cuenta como si fuesen invisibles. Mientras el otro bando están celebrando a todo dar con sus fiestas que empezaban, decían, es la fiesta de un solo día, pero ya sabemos de que algunas de esas fiestas, como tenían invitados a veces internacionales, las hacían durar más de un día, a veces una semana, e inclusive terminaban en una casa y después seguían en otra. Bueno, en ese planteamiento nos vamos a encontrar con la obra de Juana Lucero. Hay unos capítulos donde habla del barrio Yungay, los piojos resucitados. Ya se usaba esa frase por los santiaguinos versus los yuganinos, ¿ya? Que los consideraban casi provinciales. Entonces ahí dicen, vamos a ver a los piojitos, a ver qué están haciendo, imitándonos a nosotros, ¿ya? Y veían cómo hacían fiesta a lo grande también, pero un poco más mezclándose con el pueblo, porque sacaban las fiestas de sus casas hasta la plaza que conocemos hoy como Plaza del Roto, que antes era la Plaza Yungay, y ahí había fiesta de chaya, que era muy propia de la época. A la parroquia a veces estaban en plena misa y se escuchaban los gritos de fiesta que habían en la plaza, y luego regresaban a la casa donde estaba el festejado, etcétera, etcétera. Era un poco desordenado ya, pero todo era financiado por los nuevos ricos de aquella época. ¿En qué tienen que ver los niños en todo esto? Yo les hablaba de que Santiago está dividido en dos. O eras rico, en Chile en general, las grandes ciudades estaban divididas en dos. O eras rico o eras pobre. Ya no existía todavía la clase media. Había gente que lograba un mejor vivir, pero siempre dependía de otra situación, y al menor revés inmediatamente caía estrepitosamente. Entonces, en esta situación nos vamos a encontrar de que un diputado, y tengo que decir de que Juana Lucero, igual que Casagrande de Luis Dorrego Luco, toma personajes de la vida real y los lleva a la novela con nombres ficticios. Por lo tanto, aquí vamos a tener a un joven diputado recién electo, pero que antes de su candidatura había enamorado a la costurera de la casa. En ese tiempo la familia vivía en lo que era, y esto está documentado, es real, vivía en San Antonio con huérfanos, donde están ahora los edificios, el edificio Victoria, por ese sector. Sí. ¿Ya?
Y bueno, este joven diputado enamora a la chiquilla costurera que vivía cerca de la calle Centeno. Ahora eso es Santiago Centro, un barrio acomodado, entre comillas, ¿ya? Y era, ahí las calles casi todas eran ocupadas justamente por costureras. Entonces las costureras eran contratadas, bien pagadas, ya por las patronas de la casa, para hacer los ajuares de novia, bordar y reparar las cortinas, hacer las mantelerías, etcétera, etcétera. O ajustar los trajes que se compraban en el extranjero, porque hoy día tenemos a Shein, tenemos a Temu y todo eso, llegan los vestidos y hay que ajustarlos. En la época de finales del siglo XIX, principios del XX, no era muy distinto. Pero ¿qué pasaba con estas mujeres? Que con suerte algunas sabían leer y escribir, otras sabían más, pero las cosas del destino las tenían entrampadas en su oficio, le creían al hijo del patrón y quedaban embarazadas. Obviamente de que este muchacho, Claudio, que estaba en campaña para seguir los pasos de su padre, va a desconocer esto. La madre del muchacho despide a Catalina Lucero y le entrega una cantidad de dinero para que no vuelva nunca más. Catalina se va, tiene a su niña, que es Juana Lucero, a quien cuida como si fuera el mayor tesoro de su vida. Como costurera no ganaba poco, ella se va a vivir a lo que conocemos hoy en día como Avenida de España. Eso no lo dice el libro, pero sí señala un pequeño local de baratijos que hoy en día es una ferretería. Y ella dice que desde su ventana podía ver el letrero de este baratijo. Y actualmente yo buscando las coordenadas, ya di con un lugar, el edificio todavía existe, está medio morir cantando, el próximo terremoto yo creo ya que lo estarían demoliendo a pesar de que está declarado, pero tenía un buen pasar. No les faltaba nada, podían arrendar un pequeño departamento donde tenían su cocina, su baño, una pequeña salita, ¿ya? Y un dormitorio para la madre y uno más pequeño donde estaba la tránsito, que era la dama que les ayudaba a Catalina a cuidar a Juana cuando era más bebé y que finalmente se queda con ellas por asuntos de vejez y entre todas se ayuda. Resulta de que Catalina enferma de una enfermedad respiratoria. La enfermedad de época que más se populaba en ese tiempo era, entre otras, la tuberculosis. El libro no lo señala, pero las características son similares a las de la enfermedad. Y llama al doctor, que era de confianza, le entrega una carta ya para que se haga cargo de sus restos, porque Juana era muy niña y la transitó muy anciana como para encargarse de enterrarla y no tenía con quién dejar a a Juana. Así que empieza a buscar entre sus familiares y solamente tía Loreto, que vivía en la calle Santo Domingo del barrio Brasil, podía, como señora solterona y con buena posición, hacerse cargo de Juana. Loreto toma a esta niña
y le promete en su lecho de muerte a Catalina que se va a hacer cargo de ella, de su crianza, la va a cuidar con todo esmero, y Catalina le entrega la que tenía ahorrado para la dote del matrimonio de la niña en el momento en que se viera, y le entrega también sus ahorros para los estudios de Juana Lucero. La tía Loreto, apenas se muere Catalina, toma a la niña, y aquí empieza el estigma de muchos de los niños de la época. Si no tenías un padre, eras un hijo ilegítimo, eras un bastardo. Por lo tanto, ella dice, bastardo no tiene derecho, se queda con los ahorros, se queda con la plata de la dote, y a Juana la destina a las piezas del fondo de la propiedad y la convierte en una de sus sirvientas en la casa. Y es así como esta niña, que afortunadamente había alcanzado a aprender a leer y a escribir gracias a su madre, se va desarrollando, se va creciendo. Era una niña muy linda. La novela dice que era una niña rubia, de ojos claros, de muy bonita figura, de rasgos refinados. Y en la medida que va creciendo, las amigas de la tía Loreto, que iban a visitarla junto con sus hijos, con sus sobrinos, estos chiquillos empiezan a hacerle la corte a Juana, y Juana en su inocencia se enamora de uno de ellos que le había prometido el cielo, el sol y el universo. Esta niña obviamente no se estaba enamorando, pero siempre recordaba los consejos de su mamá, y un día el chiquillo en venganza, la madre en venganza, porque el chiquillo se da cuenta ella de que está flisteando con la empleada de la tía Loreto. Le dice a tía Loreto, présteme a tu niña que borda tan bonito, porque uno de mis hijos se casa y necesito que borden el ajuar. Y la tía Loreto, a cambio de una cantidad de dinero, se la pasa por el tiempo de unas 2 semanas, 3 semanas aproximadamente. Y el señor de la casa, el día del matrimonio, se mete dentro de la casa, va a la pieza donde está la servidumbre, encuentra a Juana y termina violándola. Y obviamente al tiempo después Juana se da cuenta de que está embarazada, y empieza todo el drama de muchas niñas y niños también de esa época que tuvieron una situación similar, ¿ya? Y ella, al darse cuenta de su situación, la tía la rechaza, ya no la quiere recibir. Ella también piensa de que la mejor opción es huir de ese hogar, porque si se sigue insistiendo con la tía Loreto la la iba a seguir tratando mal, y empieza a vagar por lo que sería el Santiago antiguo, Yungay viejo, llegando hasta lo que serían los CITES de la época, donde en un cuartucho ella simbólicamente hace referencia a un suicidio, pero en realidad es algo muy simbólico. Ella no se dispara a sí misma, sino que dispara hacia el espejo, porque de repente, mirándose al espejo, se da cuenta de que nada de la niña inocente de antaño quedaba ya en ella. Esta realidad se vivió no solamente con Juana Lucero, se vivió también con otras niñas.
tenemos ahí a la eterna amante de Diego Portales, ¿ya? Constanza Nordenflit. Constanza, a diferencia de Juana Lucero, nace en una casa de muy buen pasar. Ella era una niña privilegiada, pero se había enamorado de un hombre demasiado mayor y Diego Portales no estaba dispuesto a casarse con ella. De hecho, Diego Portales tenía en cada esquina una amante distinta, pero Constanza era una de sus favoritas. Constanza queda embarazada. ¿Ah? Por eso puso una universidad. Con tanta chica bonita. Sí. Bueno, eso es verdad. Por ahí dicen eso. Ya, sí. El tema es que Diego Portales se llevaba a todas sus queridas a lo que sería la chimba. Antiguamente la chimba, Recoleta, Independencia de hoy en día, era parte de la comuna de Santiago, no se conocían como la conocemos ahora, pero tenía una casa donde siempre arrendaba la misma habitación, donde llevaba a sus pequeñas amantes, porque les gustaban todas jovencitas, y Constanza no era la excepción. Constanza queda embarazada de su primera criatura, la familia se entera, van a pedirle razones a los Portales niegan a este hijo, y a Constanza, enamorada ella, le dicen o abortas o tienes al niño, pero te vamos a quitar derecho, como una manera de castigarla. Ella no quiere abortar, tiene a su niño. Diego Portales siempre respondió con su hijo, no de una manera papá dichoso, pero por lo menos algo soltaba por ahí. Constanza siguió con los amoríos con Diego Portales, vuelve a quedar embarazada. La familia ya no solamente le quita privilegios, sino que la deshereda y la manda a vivir en las piezas más pequeñas de la casa. Y tiempo después, Constanza nuevamente queda embarazada y ahí la familia le dice: te vas a vivir a la pieza de la servidumbre, tú ya no eres nuestra hija. Y nadie respondió por ella. Mataron a Diego Portales, la familia nunca se hizo cargo de esta niña, pero si tú te das cuenta, una vez que la niña pierde el honor, inmediatamente su misma familia hace lo mismo que hicieron con Loreto. Loreto, a todo esto, Catalina Lucero, antes de morir le pide ayuda, ¿ya?, al padre biológico, al diputado ya, que había ganado una ley importante en ese tiempo, le pide ayuda para que se encargue no de criarla, pero al menos para que le pague un internado, una colegiatura a la niña. Y esa carta se le olvidó colocar el remitente. Y como no volvió a escribir Catalina, porque se muere, el padre dice: lo único que quería era mi dinero, así que seguramente consiguió dinero por otro lado y nunca se hace cargo, ¿ya? Pero Juana venía de buena familia, una madre responsable, y terminan las condiciones que vemos. Constanza Nordenflit pasa por una situación similar, ella pierde su honor, pierde su pureza, ¿ya? Y la misma familia la va a desheredar y la va a despreciar y la va a dejar al límite de lo que es su propia casta, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con otros niños que van a tener una situación totalmente distinta. Que son yo estoy leyendo hace tiempo y estudiando y escudriñando, ¿ya? Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar la lectura, desarmarla completamente.
es las morlas. Las morlas son bueno, en el capítulo anterior algo le adelanté, vienen de César Vicuña, ya que tuvo enredos con Carmen Solo de Saldívar, le hicieron pasar el gato por liebre a Estanislao Lynch, y luego el niño vuelve con su padre biológico y ahí después cambia el apellido. Y luego él comete algún error parecido al de su padre César Vicuña y en una visita que hace a uno de sus hermanos, de los Lynch, Luis Lynch, estamos recapitulando lo que hablamos la semana pasada, se enamora de una de sus sobrinas, Hortensia, la melancólica, espiritual, pero bellísima Hortensia. Pero resulta que mientras estaba galanteando a Hortensia, mira para el lado y se encuentra con Luisa. Luisa, la hermana menor, que era muy niña todavía, y le queda gustando Luisa, así que le pone los cachos a Hortensia, se empieza a enredar con Luisa. Luisa, ardiente señorita, no pierde la oportunidad porque le gustaba a su tío. El papá, Luis Lynch, dice, bueno, para que el escándalo no salga de la familia, haré ojos ciegos, oídos sordos, y amárrenme la lengua, y permite este matrimonio porque con los ardores de Luisa ya habían pecado, ¿ya? Y la iglesia tenían que casarse apresuradamente, la iglesia no permitía este matrimonio porque era producto del pecado, era entre incesto y casi adulterio, porque estaba comprometido con Hortensia cuando se mezcla con su sobrina, su otra sobrina. Y finalmente, como él había sido diplomático, había trabajado sobre todo en Francia junto a Blecana, tiene ciertos contactos y llega incluso a pedirle ayuda al mismísimo Papa por medio de algunas peticiones escritas, y se termina casando a escondida, en privado, en Inglaterra, y con esa licencia vuelve después a Chile. Wow. Se nos... Tengo que pegar la cara. Está súper bueno el tema. Tú quisieras hacer una serie con esta trama y te la rechazarían por ser poco realista, güey. Sí. Ahí sí. ¿En qué quedé? Porque vi que se había cortado. Con calidad de diplomático. Ah, ya. Bueno, se casó gracias a algunas contactos que tenía ahí, inclusive un permiso especial del Papa. En Inglaterra, vuelve a Chile, y aquí en Chile la familia crece. Luego vuelve nuevamente a Europa con sus niños muy chicos, pasa por Washington, pasa por Tokio. Ahí en la biografía de Carlos Morla ustedes pueden averiguar todo lo que hizo él, un gran diplomático, un gran embajador de Chile, y fallece, y Luisa Lynch tiene que volver. Y aquí es donde se ven los contrastes entre la sociedad chilena, los niños de la sociedad chilena, con los niños extranjeros. Los niños extranjeros, con los que se criaron los Lynch, Morra Lynch, los Morra Lynch tuvieron una vida muy liberal, o sea, ellos no conocían de lo que hoy nosotros llamamos bullying. O sea, estos niños de repente iban caminando por la calle, veían una caravana de gitanos y se iban a meter con los gitanos. Ya de repente iban en Tokio y veían una tienda y iban y se metían y
compartían con distintas etnias, aprendieron muchos idiomas también por lo mismo, eran unos niños muy despiertos, pero no le tenían miedo a nada, ya eran muy, muy liberales, y cuando llegan a Chile se dan cuenta de que acá, si bien las niñas todavía de la alta clase recibían educación por medio de tutores en sus casas, existían los colegios normalistas y para ellas era toda una novedad, no lo habían visto así en otros lugares del mundo. Ya existían obviamente colegios, pero no del tipo como se usaba acá en Chile. Por lo tanto, deciden de que no solamente a los varones los van a mandar a educarse en estos centros especializados ya de educación, valga la redundancia, sino que a las niñas también. El problema es que estas niñas eran demasiado adelantadas en para su tiempo en relación con las chilenas, y las chilenas, las niñas chilenas sobre todo, eran de familias muy conservadoras. Entonces miraban a las Morla Lynch como bichos raros y le hicieron la vida imposible. Tanto así de que del mismo establecimiento van a llamar a la madre, a Luisa Lynch, y le van a decir: señora, nosotros no podemos hacernos cargo de su hija porque sus hijas son como animales. Y ahí es donde uno ve el contraste, porque las niñas se les veían como animales salvajes dentro de la sociedad chilena, pero fuera de Chile, en Francia, en Estados Unidos, en otros lugares, estas niñas eran totalmente distintos, o sea, estaban a la altura en arte con grandes familias. Démonos cuenta de que Luisa Lynch era muy amiga de Eugenia Huisi, ¿ya?, que es chilena también, residente en Francia, que fue la mecenas de Picasso y de Stravinsky. O sea, ese era el nivel cultural en el que se criaban estos niños. Cuando llegan a Chile, los ven como salvajes, porque eran muy libres. Y ese era todo lo contrario. Es un problema que existía hasta ahora, quizás ya no tanto en Santiago, pero se ve todavía en regiones. Que si alguien se sale un poco del molde, ya lo empiezan le dan duro, claro. No lo dejan tranquilo. Lo miran feo. Claro. Entonces, imagínense usted la vida de un niño. Si nacíais pobre, estabais condenado a ser pobre para toda la vida, ¿ya? Y abusaban de ti, y si no eras avivado, no te salváis de las penas del infierno en vida, ¿ya? La gente adinerada. Es que sin ir más atrás, o sea, nosotros fuimos niños en la década de los 80 y también pasaba lo mismo. Si tú te salís del molde, no te dejaban en paz, o sea, te tenían que gustar ciertas cosas, tenías que vestirte de cierta manera, tenías que comportar, si tenías un gusto inusual, digamos, mejor te lo guardabas, porque si se llegaban a enterar no te soltaban más, pues. Sí, bueno, de hecho a mí me costó un poco los primeros años de colegio porque escribía con la izquierda. Claro. Y había que escribir con la derecha. Me obligaron a cambiar de mano. Sí, te obligaban, sí, es verdad. Así que me puedo imaginar lo complicado que era para esos niños en esos años. Sí. Mira, pero
por eso que me gusta hacer estos contrastes. Tenemos a los niños que eran marginados desde la pobreza, pero tenemos a los niños ricos. Muchos tenían suerte, ¿ya? Ahí están los Bellos, tenemos a los Edward, a los Vicuña, a los Subercasó, cero problema. Esos niños nacieron en cuna de oro, bien portados, regio estupendo. Pero ¿qué pasaba cuando era también de familia de apellido Vinoso, como dicen algunos novelistas, pero venías del extranjero también, no te escapás? Esos niños eran víctimas de lo que hoy llamamos bullying. Claro. ¿Ya? Y ahí empiezan los dramas también. Entonces, ser niño, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no era una tarea fácil, no era solamente decir, eres rico, eres pobre, tuviste suerte, no tuviste suerte. Dentro de las mismas familias adineradas también habían discriminaciones, también habían problemas. Y no solamente eso, veamos también lo que pasa con el caso de Carmen Marín. De los mismos años, Carmen Marín nace, esta es la endemoniada de Santiago, hija también de una costurera, nace en Valparaíso. La madre tenía varios hijos, el papá se fue a comprar cigarros, nunca más volvió, los hermanos se repartían los hermanos mayores se repartían a los hermanos menores cuando la madre fallece. Carmen Marín, con el esfuerzo de uno de sus hermanos, la envían a trabajar, a estudiar con las monjas francesas. Eso quiere decir que el hermano, a pesar de que era obrero, ganaba un buen dinero, lo suficiente como para pagar esa colegiatura, porque no cualquier persona llegaba a las monjas francesas. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Pero, ¿qué pasa? La poseída de Santiago, ella quería, se gana becas porque era una niña muy viva, muy avispada, y quería ser novicia, influenciada por las madres que le tenían aprecio porque era una niña bastante bien portada. Y ella tiene el episodio de la capilla, donde empieza con todos sus síntomas de posesión demoníaca. Y es llevada a lo que se va a conocer como el hospicio, que estaba en Portugal, que ahora es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, si no me equivoco, que es la casona amarilla patronal. Le llaman el claustro ahora. Correcto. Sí, exactamente. Chiquillos, Y ahí nos vamos a dar cuenta de otra realidad que vivían los niños. Y la vamos a comparar con la de Adriana Cousiño, misma época. ya. A esos niños... Sí, disculpa que te interrumpa. Si sintieron la alarma, sonó la alarma de temblor. Sí, la escuché. Sí, fue ahora en San Felipe, preliminar 4 grados, o sea, la nada misma, pero se nos está sacudiendo el piso, chiquillos, así que... Fue Venezuela, fue Hace Colombia. rato que estaba abramando la tierra. Venezuela, Colombia ya tuvieron terremotos, hemos tenido bastantes temblores acá en Chile, no es el primero, bueno, siempre está temblando acá, pero ojalá que no nos pillen desprevenidos. Por eso es importante, padres y niños tengan listas sus mochilas con lo prescindible para hacer lo que se conocía en mi tiempo como Plan Daisy. Bueno, y le sigo con... Sigue todavía. Sí, ahora tiene Plan Z, ¿se llama? No sé cómo se llama. No tengo idea, pero... No tengo idea, le han cambiado el nombre a todo, pero antes era, en mi época era Plan Daisy. Exacto. Sí. Bueno, el tema es, para seguir con la realidad de la infancia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Carmen Marín va a ser
parte de la lista de los que se les van a llamar los hijos imbunches. Ya. Todos conocemos que la palabra imbunche es una palabra que está más relacionada con los mitos y leyendas, sobre todo de Chiloé, del sur de Chile, que son estos niños que son raptados o adoptados por los brujos, deformados y llevados a las cuevas para que protejan sus secretos, sus tesoros, ¿ya? En el caso de los niños en las capitales como Santiago, niños imbunche eran los niños que nacían con deformidades, con deficiencias cognitivas y que podían generar algo, o sea, no generaban algo, sino que eran una vergüenza para la familia, porque en ese tiempo se creía que el nacimiento de un niño con alguna deficiencia era el producto de un pecado de los padres y que Dios los castigaba con eso. Entonces, ¿qué hacía la familia? Tomaba a estos niños y los metía a los hospicios. O simplemente los abandonaba en el campo, en algún lugar, a la suerte de Dios. Carmen Marín llega a este lugar y, bueno, ahí le recomiendo Armando Roa, Psiquiatrías y Demonios, un libro dividido en 4 capítulos donde habla de la anamnesis de Carmen Marín, o sea, el resumen biográfico de su vida para entender sus raíces, su evolución. Hablan de la parte clínica, cómo fue tratada, hablan de la parte eclesiástica, cómo fue el proceso de exorcismo, que dio la vuelta al mundo, ¿ya? No hay ninguno que se le compare, excepto el que inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose. Son 2 casos extremos de los últimos que han ocurrido en las últimas décadas. Y después vienen unas conclusiones al final de todo lo que es este tratado. Pero eso sucede con Carmen Marín, que la trataron como verdadero conejillo de India. Venían facultativos no solamente de distintos lugares de Chile, sino que de distintos lugares del continente e incluso algunos facultativos europeos que vinieron ya a estudiar a esta niña, que, como les decía, la ocuparon como conejillo de India y que no hubo zona de su cuerpo que no fuese revisada, ¿ya? De hecho, esta niña durante el proceso que duró todo el estudio médico y después el proceso de exorcismo, una niña que debería haber representado sus 27, 30 años, termina con la apariencia de una mujer envejecida de 40, ya por todos los experimentos que se hicieron con ella. Pero en la misma época tenemos el caso de Adriana Cousiño. Adriana Cousiño nace en buena cuna, también habría sido una de estas famosas niñas imbunches porque tenía una dificultad cognitiva. Pero la familia decide no mandarla a un hospicio, sino que a la muerte de los padres, uno de sus hermanos, Carlos Cousiño, decide tomarla como albacea. La ley castigaba a estos niños porque les decía de que no podían controlar las propias herencias a los que tenían derecho. Así que los desheredaban automáticamente. Carlos dice, no, a mi hermana nadie la deshereda, yo voy a ser su albacea y protege su patrimonio monetario. ¿Ya? De ahí surge después el pasaje a Adriana Cousiño, que está en el barrio Yungay, que es creado para el arriendo de las propiedades, cosa de que si a Carlos le pasaba algo, la hermana tuviera la entrada de las rentas, ¿ya? Y así no quedaba desprotegida. Entonces se hicieron cargo de ella y esta niña se crió como una niña normal,
dentro de su casa, por supuesto. Ella, según lo que he leído, uno podría pensar de que tendría un retardo moderado, era funcional, ya, pero tenía su algo por ahí que la hacía diferente. Pero la familia Cousiño, una de las más ricas de América, pensemos que doña Isidora pagó la deuda externa que veníamos arrastrando de años gracias a O'Higgins y la pagó entera y seguía siendo la mujer más rica, una de las mujeres más ricas del mundo. Una de las gracias de la gente rica en todas las épocas es precisamente que nunca dan un dinero si no saben que van a recuperar el doble después. Y no es chiste. Bueno, sí, no apuntaba sin ir, como dice mi papá. Exacto. Sí. Pero en este caso, hablando de niños, si hacemos la comparación entre Carmen Marín, mismos años de Adriana Cousiño, nos damos cuenta de la diferencia que hay por solamente la clase social, ¿ya? Entonces, en este capítulo, ya que hemos tomado, no solamente he querido mostrar la realidad de los niños en distintas clases sociales a través de la novela histórica y biográfica, sino que dentro de las mismas clases sociales altas habían también discriminaciones entre ellos. Y imagínense cómo habrán sido en las poblaciones donde un niño que lograse tener zapatos para ir a la escuela, al día siguiente llegaba sin zapatos a su casa porque ya se lo habían robado sus propios compañeros. Entonces, la infancia no fue fácil hasta recién 1940, 1950. No digamos que después va a ser la flor de la crema, pero hasta antes de eso era una guerra de los niños de vida o muerte para poder sobrevivir a la sociedad chilena. Mi abuela me contaba, mi abuela me suele contar que durante la crisis económica de los años 20, 30, que creo que el segundo país donde más fuerte pegó fue precisamente aquí. Decía que ella se dedicaba a remendar ropa, a conseguir lo que fuera, a hacer hasta con pedazos de neumático, hacerle ropa a los niños que veía en la calle. Wow. Hacerle ropa, sobre todo hacer zapatos improvisados como dije, con caucho de neumático, con tela, con lo que fuera. Y ella siempre me dice, o sea, nadie hoy en día se puede imaginar el nivel de pobreza que se podía encontrar en Chile. Martín Rivas, Alberto Blescana, ahora que habla sobre los zapatos de caucho, la gente, incluso la gente adinerada, para disimular, ¿ya? En el tema de los zapatos, miren el detalle, la gente adinerada tenía 2 pares de zapatos, no más que eso. Uno para las ocasiones de fiesta y otro para usar en sociedad. Pero el resto del tiempo usaba un calzado muy parecido a la hojota. Y cuando uno lee Martín Rivas, cuando Martín llega a Santiago, se encuentra en la plaza de armas con los lustrabotas y le intentan robar sus zapatos porque el zapato era un bien de lujo. Y él veía de que él tenía buenos zapatos porque se los habían comprado a poder estudiar leyes en la capital. Él pensaba que en la capital todo era distinto a provincia, que se vivía bien, y se da cuenta de que muchas familias usaban un calzado muy similar a la hojota en la intimidad para no gastar el calzado que tenía para las reuniones sociales y para las fiestas.
Así es, sí es verdad. Habían calzado Ya, especial. ahora, recién en la época nuestra, ya están desapareciendo los reparadores de calzado. O sea, Quedan muy pocas. ahora, hoy en día sale más barato. Hoy día sale más Sí. barato comprarse zapatos nuevos que arreglar los viejos. Pero Sí, te eso sale como es 20.000 una pesos de cosa de los repente un arreglo. últimos, es una cosa de los últimos 40, 50 años. O sea, Correcto, sí. Aquí Sí, teníamos como 3 zapateros. Uno falleció que nos hacía zapatos a nosotros en la casa, que era... él hacía al teatro municipal, le hacían los zapatos a los bailarines, a los de allá. Era muy bueno. Don Carlos. Él falleció de cáncer porque era muy bueno para fumar. El otro que quedaba por acá era Andresito. Él falleció también y quedó su ayudante. No es tan bueno como Andresito, pero es lo que está quedando. Y por San Bernardo yo también me he topado con uno o con dos que están como a la paz. Y hay uno, me dicen, en Victoria, no sé si será verdad, porque lo he pasado por Victoria, por la calle Victoria, pero también que era carísimo, no sé si será verdad. Yo es conozco, que Victoria, bueno, el tema con calle Victoria es que se han transformado en un polo turístico, ya, sí, como lo declararon zona típica, y por ende ese barrio patrimonial. Entonces lo han potenciado mucho en el tema comercial por los artesanos del cuero, sí. sobre todo. Entonces hay obvio que cobran caro. Como el mercado central, antes era súper barato ir a comer, Sí, hoy en día es carísimo, la piojera lo mismo, la lengua, todo el eso se hoyo, volvió, es que todo eso se volvieron, claro, tal como dice, se volvieron centros turístico, turísticos y ahora los no son canallas, baratos. O sea, correcto, ¿dónde se son había visto carísimos, dónde se había visto que fuera ahí al persa a pagar con tarjeta? correcto, ¿cuándo? Y el persa era lo más barato y hoy día está más caro que ir a un mall, weón. sobre todo después de la teleserie que se hizo. Amores de mercado, ¿te acuerdas? Amores de mercado para el mercado central, La Correcto, Reina de Franklin para Franklin, el po. Persa Bio Bio. sí, Ya, sí. es todo. Mira, aquí lo encontré, lo que estamos hablando, ustedes están, ¿cómo el ex de Operación Daisy actualmente se llama Plan Integral de Seguridad Escolar, PICE, ¿ya? Es un instrumento obligatorio regulado por el Ministerio de Educación, el Mineduc, visado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el CERNAPRED. Este modelo sustituye al antiguo DAISY y se enfoca en la gestión de riesgos de desastres. La sigla muy cómica. D. Peor nombre Todos de los la vida, weón. ¿Qué les pasa, weón? establecimientos. Parece que estamos con garraspera, con el GRD. Es muy raro la pronunciación. Sí. Y Y se me tiene enojan pilares. porque a mí se me enojan mucho porque es políticamente incorrecto, pero digo, ya está bien que quieran sacarse el olor a milico y cambiarle el nombre a las cosas de la época de Pinochet, pero Aterrízate un poco, consíganse claro. nombres más bonitos, weón. Correcto. Mira, los pilares de este plan de seguridad PICE contempla el Comité de Seguridad, grupos de encargados de lidiar, coordinar y diseñar las acciones del plan de la escuela. Metodología AIDEP, etapas operativas para analizar, investigar, discutir, elaborar, practicar los protocolos del colegio. Metodología acceder, protocolos de respuestas inmediatas que guía el alerta, comunicaciones, coordinaciones, evaluaciones, decisiones, evaluaciones y reeducación. Y por último, el mapa de riesgo, diagnóstico actualizado de las amenazas internas y externas del recinto educativo. Después vienen los protocolos, pero para qué vamos a leer los protocolos, pero por lo menos eso es lo que se está Siendo bien, haciendo actualmente. siendo bien honesto, yo no creo que haya cambiado absolutamente nada desde una cosa a la otra. Nada, nada. El Mira, puro nombre y gastaron millones para eso. Sí. claro, oye, hace un mes atrás como que un temblor más o menos fuertecito en la mañana, yo no lo sentí porque iba caminando, fue como el mediodía, y Colette me cuenta que en el colegio sonaron los protocolos de seguridad, pero fue un verdadero chiste, porque estaban todos tranquilos con el movimiento, pero viene la alerta de seguridad
y saltaron todos los cabros chicos, saltaban por todos lados, corriendo, saltando, gritando, metiéndose debajo en las mesas. Fiesta, po. Bueno, en el medio escándalo, pues, sí. Se olvidaron de todo el protocolo que habían estado estudiando, pues. Yo recuerdo que en el colegio hicimos el simulacro una sola vez. Ya. Y fue salir y ponerse en la fila en el patio. Y digo, si estuviera pasando la verdad, si estuviera pasando algo de verdad, yo jamás me quedaría en la fila. Sí. Es que la idea era de que en la medida de que se iba poniendo grave el asunto, la fila entera se corría como bloque, ya, y los niños no se perdían, ni se accidentaban corriendo. Entonces tú corrías en bloque. Eso facilitaba el control de los niños, los mantenías a todos contados, no te faltaba ni uno, no tenías que andarlos buscando, los tenías ahí a todos juntos. Entonces era una solución bastante inteligente. Volviendo a eso, yo recuerdo una vez que no fue un accidente natural, sino que fue un chico de mi curso que se accidentó. Por tonterías, o sea, se terminó cortando el pie y una herida gravísima. Se cortó con el vidrio de una ventana y el chico cayó al suelo, estaba perdiendo mucha sangre. Y yo quiero echarle la culpa un poco a ese tipo de cosas, pero mi curso, yo incluido, nos coordinamos de una manera pero increíble. O sea, primero hicimos una ronda y echamos a todo el mundo hacia atrás para dejarle espacio. Claro. Luego dejamos abierto para que viniera la enfermera o el enfermero con la camilla. En menos de 2 minutos el chico ya estaba arriba de la camilla, en la enfermería, y para que se lo pudieran llevar a la clínica, no sé, lo más rápido posible. Con un torniquete. Claro, se le hizo un torniquete. Me acuerdo que el inspector que teníamos en ese colegio, que siempre andaba con un pitito haciéndolo girar, le sacó la piola al silbato y le hizo el torniquete. Ajá. Y teníamos nuestro profesor con ataque de pánico, decía, no le avisen a la mamá, no le avisen a la mamá. Se quedaron mirando, olvídalo. Lo primero que hizo mi padre fue corriendo, pescó un teléfono y llamó a la mamá y decirle, ya está en la clínica. Así. Y te juro que en menos de 5 o 10 minutos estaba todo funcionando y no tuvimos que esperar que nadie nos dijera nada. Ese día yo creo que fue una de las pocas veces que estuve orgulloso de la coordinación que teníamos como compañeros de colegio. Qué bueno. Sí. Yo creo que lo mejor, el hacer las operaciones, hacer los simulacros es lo que te enseña un poco a disciplinarte, supongo, no sé. Correcto. Así que eso es bastante interesante. Pero bueno, sí, bueno. A nosotros también nos tocó desfilar varias veces. Lo otro, la izada de la bandera, todos los lunes. Sí. Y una vez al mes, nosotros en el colegio cantábamos el himno del colegio y obviamente primero el himno nacional y después el himno del colegio. Y los otros lunes solamente el himno nacional. Y yo estuve en un colegio en donde el himno nacional lo cantábamos completo. O sea, empezábamos con porque el director que teníamos también era especial. Y él nos hacía cantar el himno completo, las 5 estrofas. Entonces nunca me voy a olvidar del acusado de la lucha sangrienta y ese hermano que ayer invasor de 3 siglos lavamos la frente combatiendo en el campo de honor. Entonces la gente, yo de repente en las rutas le explico el significado del himno nacional y me dicen, pero ¿de dónde sacaste esa estrofa? Bueno, es cosa que lo googleé, pero antes en los colegios se cantaba completo. Luego se cantaba solamente 2 estrofas. Sí. Y ahora se cantó. Sí, no sé si ustedes se acuerdan que en los colegios regalaban 2 tipos de cuadernos. Uno grandote, gris o naranja, ¿sí? Y adentro, la primera página que uno daba vuelta, o sea, la contratapa, para que me entienda,
venía el himno completo, las 5 14 estrofas, como estrofas, sí, yo que también Sí. tuve. era el medio chorizo, pues, sí, me acuerdo. Y después Lo que venía pasa uno es que el himno es la historia de Chile. Exacto. Entonces, por eso que se le respetaba y después empezaron a resumirlo y todo lo demás, pero Lo que pasa es que Chile es siempre la ha sido, historia. te voy a decir, Chile siempre ha sido de conciliar. muy especial. Vamos a hacer que las fiestas patrias sean el 18 de septiembre, porque ya fue el día que nos vamos a mandar nosotros solos, pero respetando al rey. Claro. Después, Sí. ahora, Claro. no, el himno vamos a cantar la estrofa que describe Chile, ¿sí? Su cielo azulado, sus brisas, el campo de flores, para no meternos en lío, ¿cierto? Claro. Sí. Claro. Que no se ofenda a nadie. ¿ya? Y Claro. recuerdo, Y perdona, todos creen con que esto, es. antes Si de todos salirnos creen de que ya que nos salimos del tema, ¿Mm? yo me acuerdo que me tocó ser extra hace ya harto tiempo y había una serie, se hizo una miniserie sobre Martín Vargas y nos tocó reproducir la pelea que tuvo con el mexicano, con Canto, y la hicimos en el Estadio Nacional, porque era el único lugar así con el espacio suficiente y había que empezar cantando el himno nacional y cuando venía la segunda estrofa todos los extras y los actores más jóvenes se quedaron mirando porque no se la sabían. Y de repente alguien hizo una seña, ya, los mayores de 40, canten el himno en la segunda estrofa. Sí. Los mayores de 40. Sí. Sí. Bueno, Así que no. vuestro nombre Valiente Soldado fue sacada porque recordaba el gobierno militar, pero vuestros nombres Valientes Soldados son los soldados de la Guerra del Pacífico. Correcto. Exacto. Ya. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero en fin. Mira, Se siente muy atrasado a llevar por cualquier cosa. el Si mayor no, síntoma, síntoma de desconocimiento fue cuando el chico este de la Convención Constituyente quería cambiar la letra del himno nacional. Y empezó, Sí, me acuerdo. Imposible. y empezó a canturrear así bien desafinado así la estrofa que se le había ocurrido a él. A lo cual le dijeron, compadre, tiene 14 estrofas para escoger, así que no me jodas. Sí. No necesitamos Así otra que- más. Así que no, son muy cómicos. Pero bueno. Chiquillos, recuerden que tenemos concurso. Hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta. Aparte de seguirlo en el mundo vuestro, es súper simple a la pregunta. Nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, que se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes. No el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. El año pasado hicimos una pequeña campaña para recolectar libros para una biblioteca. Este año lo vamos a replicar. Es para el colegio de Estudia Colet, que han estado muy contentos con todos los textos que ustedes les obsequiaron y la idea es seguir agrandándolo. Así que desde ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo LDP en vivo y hacer su generosa donación. Los niños, los chicos, los adolescentes se los van a agradecer, porque una de las cosas que quieren es leer. Y si ellos están con esa actitud, simplemente tenemos que apoyarlos. Así es. Vamos, que se puede. LDP, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Y recuerden, amigos míos, mañana tertulias ufológicas, invitado al señor Alberto Urquiza a partir de las 19 horas. Está organizado por Grupo Secesión, LDP Magazine y con el apoyo de Play Kingdom, donde General Holley, 134 Metros Los Leones, salida línea 6. Así que ya lo saben, los estamos esperando. Simplemente se pide un consumo mínimo por parte del local y nada más. Y también a la misma hora vamos a tener
vampiros, mito o realidad. Estas 5 sesiones con Patricio Alfonso, donde estamos revisando algunos de los misterios del género de terror. Mañana también, como les digo, a las 3 horas, ven a conocer al vampiro mayor. Esto en General Holling 134, Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Esto tiene un costo por sesión de 8.700 pesos, más el consumo mínimo por parte del local, lo que se les está pidiendo. Son estas 2 actividades que se van a hacer en paralelo, pero en distintas partes, una en el segundo piso, en la otra en el primero, así que ya lo saben. Así que mañana vamos a estar muy entretenidos con esta actividad, así que todos invitados. Uy, se nos cayó la cara. Así que eso, amigos míos. Pero bueno, ya, así estamos llegando al final de este programa y continuamos la próxima semana para finalizar sobre los niños en este mes de los pequeños. Ya lo saben. ¿Y nos estamos viendo ya mañana, Eternas? Nos estamos viendo ya mañana en la tertulia ufológica y ¿cómo se llama exactamente el evento vampírico de Patricia? Vampiro, ¿verdad o mentira? Hay historias maravillosas sobre vampiros en la vida real. Bueno. Sí. Así que ahí vamos a tener al vampiro mayor hablando hasta por los codos sobre el tema, uno de los temas que le apasiona. Se comenzó con Lovecraft, así que ya esto continuamos con vampiro y supongo que continuaremos con algunos de los conocidos escritores como puede ser, ay, se me olvida, Poe, por ejemplo, entre otros. Así que Edgar Allan Poe, ¿cuántas historias de vampiros llegó a escribir? Creo que no. no, Edgar Allan Poe, por lo que yo recuerdo, no escribe historias de vampiros. No, pero Es como una pregunta de trivia esta. ¿Llegó a escribir historias de vampiros? Porque trato de acordarme y creo que no escribió ninguna. parece que no, Ninguna se me viene a la ahí mente, estamos por lo metiendo menos. la pata. Sí, bueno, todo eso mañana lo vamos a saber con nuestro querido amigo Patricio Alfonso. Así que ya lo saben, chiquillos, nos estamos viendo y regresamos la próxima semana para conversar sobre más mundo de la cultura, las artes en LDP en vivo. Y el martes, como siempre, Mundo Viñeta. Mañana viene la primera parte de Niños en la Historia, que se nos va directamente a nuestro canal de YouTube. Y el viernes vamos con nuestro amigo Michel Ripetti, que estuvo ayer con nosotros. Entonces vamos a repetir su programa en nuestro canal de YouTube. ¿Qué te pareció ayer el programa? El programa de Michelle estaba muy bueno, discúlpame, tuve que salir un rato porque tú sabes que hasta ahora tengo que ir a ver a los medicamentos de mi abuela. Y el programa se extendió harto, hicimos fueron casi 2 horas, ¿no? 2 horas justo. Así que estuvo muy bueno el programa, así que muy entretenido. Así que eso. Y como hablamos con Michelle Juan está haciendo esfuerzos para poder comunicarse mejor porque estaba saliendo de su condición. Me parece increíble y me parece maravilloso. Correcto. Así que vamos a hacer alguna actividad en vivo y en directo en Play Kingdom ya en los primeros días o últimos días de septiembre. Van a estar todos invitados, así que estén preparándose, chiquillos. Así que eso. Galina parece que no se conecta, ¿no? No se conectó, así que eso. Nos despedimos y nosotros nos quedamos a esperar. Por ella, nos estamos viendo la semana que viene. Y un gran abrazo a todos y nos vemos mañana en vivo, en persona, allá en Play Kingdom. Sí, porque no hubiera sido interesante saber cuáles eran las rutas que tenía la Cata. Pero ya bueno, ya nos vamos a encargar. Pero bueno, ya chicos, nos estamos viendo, se me cuidan. Y si quieren algún tema en especial que tratemos en LDP o Mundo Viñeta, no duden de escribirlo a LDP en vivo. Así que ya lo saben, por ahí nos pueden pillar y podemos conversar hasta de la inmortalidad del cangrejo. Ahí llegó la Cata. Nos estamos despidiendo. Nos despidamos todos conectar en este minuto. Espérate. Pronto. Sí, no, dice que necesita conectar su micrófono. Está sin el micrófono conectado. Ahí estamos viendo qué pasa. Necesitarán conectar su micrófono, cámara, antes que pueda ingresar a la transmisión. No está conectando el micrófono. Pero bueno. Ya chicos,
nos estamos despidiendo. Pucha, una lata que la Cata no se puede despedir. Pero bueno, son cosas que están fuera de nuestro alcance en este minuto. Estamos tratando de alargar el chicle si la Cata llega. Le estamos dando ok para que entre al estudio, pero me dice que no está conectado el micrófono. Ya, no hay caso. Dispositivo no conectado. Pero bueno, ya. Será, pues. Ahí se nos cayó. Ya, amigos, así estamos terminando el programa de hoy. Nos vamos a quedar un ratito aquí por interno esperando que llegue la Cata, conversar con ellos y nos pongamos de acuerdo para armar esta exposición de la que estamos conversando. Así que ya, si les quiere, esto ha sido LDP en vivo 2026. Así que, si les quiere, chao.